Vamos a orar, amén. Amén. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Padre Santo, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque nos amas con un amor perfecto, un amor santo, Señor, del que no somos dignos. Pero aún así, Señor, tú lo derramaste, Señor, en la cruz por nosotros. Señor, lo derramaste, Señor, y lo extendiste, Señor, sobre todas las naciones y los pueblos de la tierra, Señor, para que todo aquel que cree en ti, Señor, no se pierda, Padre Santo, sino que encuentre, Señor, la vida eterna. Una vida, Padre Santo, que nada tiene que ver, Señor, con nuestro paso, Padre Santo, por este cuerpo, Señor, que sufre, que padece. Oh, Señor, que tiene debilidades, Señor. Pero, Padre Santo, tú nos has dado una herencia, Señor, mayor, una herencia eterna, Padre Santo, de poder, de gloria, de autoridad, de dominio, Señor. Una, Señor, que habíamos perdido, Padre Santo, pero tú, Señor, con Cristo nos trajiste otra vez, Señor, esa heredad, Padre Santo. Oh, mi Dios, nos volviste, Padre Santo, a tener, Señor, como hijos. Nos volviste, Padre Santo, a alcanzar con tu gracia. En Cristo Jesús, Señor, somos hallados por ti. Somos, Señor, encontrados, Padre Santo. En Cristo Jesús, Señor, tenemos acceso a tu gloria, a tu majestad, a tu naturaleza, a tu gracia, Padre Santo. Como dije recién, de la que no somos dignos, Señor. Pero nos alcanza, Padre. Nos bendice, nos abraza, nos sostiene, nos ama. Oh Señor, muchas veces nos reprende, muchas veces nos corrige, nos exhorta, pero cada día, Padre, nos jala hacia ti, nos atrae hacia ti, Señor, y nos lleva a tu presencia. Oh mi Dios, yo te doy la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, y encomiendo a ti, Señor, mi vida, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, sea en mis labios, Señor, y tu Espíritu Santo ministre, Padre, a cada vida, Señor, a cada mente y corazón, Señor, que dispone, Señor, su entendimiento, que dispone, Señor, su vida, que dispone, Padre Santo, sus oídos, Señor, para escuchar una palabra, oh Dios mío, que cambie, Señor, sus vidas, en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Amén y amén. Saben, siempre uno debe estar preparado. Amén. Y cuando no estamos preparados, Dios siempre está preparado. Aleluya. ¿Sabes? Si yo confío en mi intelecto, en mi conocimiento, en mi capacidad para saciarte a ti o para bendecirte a ti o para fortalecerte a ti, es en vano. Pero si yo confío en Dios para confortarte, para alentarte, para bendecirte, entonces ya no es en vano, porque no confío en mí mismo, confío en aquel que vive en mí. ¿Sabes? En este tiempo me ha confrontado una realidad. Es esta verdad que nos confronta cuando nos sabemos delante de la presencia de Dios sin ser dignos de estar en ese lugar. Delante de su trono sin haber hecho méritos. Amén. Delante de su presencia. Cuando nos confronta el amor de Dios. Ese amor del que habla Pablo, ¿no? Ese amor que todo lo puede. Ese amor que todo lo soporta. Ese amor que no es egoísta. Ese amor que piensa en los demás por encima de las necesidades propias. Ese amor de Cristo, ese amor que se derramó, ese amor que no vino para mentir, que no vino para sobarle el lomo a nadie, sino que confrontó a los hombres, a cada uno, desde los fariseos hasta las prostitutas. Era una verdad tan perfecta que a los que estaban rotos los reparaba, a los que estaban enfermos los sanaba. Pero a los engreídos y orgullosos, a eso los traía humillados. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios no trae nada oculto, no esconde nada. Es perfecto, es santo. Y cuando nosotros nos hallamos delante de la presencia de Dios y meditamos en estas cosas,
y nos sabemos indignos y no merecedores de esa gracia que se derramó, de esa sangre que Cristo derramó, de ese sacrificio que se hizo. Sabes, en muchas ocasiones yo he pensado en estas historias que están aquí en este libro, en Pablo, en Pedro. Yo he pensado en cada una de esas vidas transformadas tan profundamente. Hombres dispuestos a dar su vida a morir. Tal vez en el principio no lo demostraron. Tal vez en el principio no se habían entregado por completo. Un Pablo que no tenía temor. No le temblaba el pulso antes de entregar a cualquier cristiano. No le temblaba el pulso antes de desenvainar su espada contra aquellos que decían que habían visto al Mesías. Cuando pienso en aquel Pedro que no tenía ninguna debilidad física para enfrentarse a los hombres, a los fariseos, pero aún así negó a Cristo. Un Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia, pero fue confrontado por Jesucristo. Aleluya. Y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Un Pablo que estaba defendiendo toda la ley, que había creído, en verdad la había atesorado en su corazón, pero no había encontrado la verdad. Sus ojos estaban vedados. Él estaba ciego antes de que fuera ciego. De hecho, cuando fue ciego, entonces sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Ese es el contraste más perfecto de la realidad de un hombre que ha caminado toda su vida en un engaño, aún teniendo ojos para ver. Pero luego, en su ceguera física, recibe la vista. Recibe la vista espiritual, recibe la verdad del Evangelio, recibe a Cristo en su corazón y es transformado para siempre. Un Pablo que dijo: yo sé que ustedes han visto en visiones que van a poner cadenas en mis brazos, que van a poner grilletes en mis tobillos. Yo sé que ustedes han visto en visiones cuántos azotes me van a dar. Pero yo vengo para decirles que no teman, porque aún mi vida daré por causa de Cristo. Que no voy a ser desobediente. Y yo cuando veo estos hombres y cuando veo su ejemplo y cuando veo esa predicación, sabes que es como una daga. Es esa verdad que te confronta y te reprende y te dice: ves que no estás a la altura de estos hombres, que te falta demasiado. Que aquellos hombres en verdad habían sido tan transformados por Cristo. Escucha, no fue tanto por el conocimiento, no fue por la Biblia ni por las palabras. Estos hombres fueron transformados por Cristo. Fueron confrontados por una verdad de la que se enamoraron con profundidad. ¿Sabes? Es como cuando tú tiras un anzuelo y el pez lo muerde y no puede librarse de él. Muchos hombres quedaron atrapados de esa forma, enamorados profundamente de Cristo, de su sacrificio, de su amor perfecto. Hoy hacemos memoria de su resurrección. Recordamos que un día Él pagó el precio, ¿sabes? Porque para que Él resucitase, primero tuvo que morir. Y no murió por culpa de su pecado. Él murió culpa de nuestros pecados. Muchos dicen: pero si Él fue antes que nosotros, ¿cómo iba a morir por nuestros pecados, los que no habíamos cometido? Sí. Esta es la verdad que nos golpea muchas veces. Y si tu corazón se siente tan grande, si tu corazón está tan inflado como un globo,
Es esa aguja que viene y te lo pincha y te lo hace un manojito pequeño y lo estruja para que te des cuenta que necesitas llenarlo, no de aire, sino de sangre, de la sangre de Cristo, del amor perfecto que se derramó, de esa luz admirable que vino a nosotros. Él cambió nuestro destino, Él cambió nuestro futuro, Él cambió nuestras circunstancias, Él declaró una nueva realidad para nosotros. Él cambió un pacto en el que no podíamos nosotros participar por uno nuevo, en el cual somos hallados en Cristo como hijos de Dios, aún sin ser merecedores, aún sin ser dignos. Qué glorioso es que dice la palabra de Dios que en Cristo somos hallados dignos. Aleluya. Imagínate que el enemigo se presenta ante Dios y nos acusa de cuantas cosas. Y nosotros estamos ante Dios, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué hombre se va a atrever a desmentir a Satanás delante de Dios? De todos los pecados, de todos los errores, de todas las caídas. Nos conviene estar callados y en silencio. Ya hay uno que aboga por nosotros. Aleluya. Así que cuando te invade ese silencio, tienes que saber que hay un Cristo que aboga por ti. Y no somos nosotros los que declaramos en contra de las palabras del diablo, sino que es nuestro propio Señor y Salvador el que dice, Él es digno. Pero ¿cómo nos confronta esto, no? Saber que somos dignos y a la misma vez saber que no lo merecemos. Saber que somos santificados, pero saber a la misma vez que muchas veces nos enfrentamos al pecado, a malos pensamientos, a malos deseos. Saber que vivimos en un cuerpo de pecado, pero tenemos un espíritu renovado, porque hemos sido hechos nueva creación en Cristo. Amén. Y no hay mejor momento para reflexionar acerca de estas cosas que justamente cuando hacemos memoria de esa resurrección, de ese tiempo que muchos hoy festejan. Vale la pena festejar, mejor dicho, vale el esfuerzo festejar. Pero ¿qué festejas tú? ¿Qué es lo que festejas? Yo sabes que trato de tomarme un tiempo para pensar en estas cosas que muchos han olvidado, como es ese poderoso nombre sobre todo nombre, como es esa sangre poderosa derramada para cambiar nuestro destino y darnos un destino de gloria, un futuro y una esperanza. Esos son los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros. El deseo de Dios, nuestra santificación, para que vivamos conforme a su corazón, conforme a sus pensamientos. A mí lo que me llama de estas fechas, de este tiempo, es justamente disponer mi corazón y mi mente a meditar en las cosas en las que Dios quiere que yo participe. ¿Sabes? Allí en el libro de Romanos, en el capítulo 7,
El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué interesante, porque la pregunta es, ¿en qué piensas tú en este tiempo? ¿Sabes? El tiempo de los hombres se ha dividido en dos épocas, en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Tan trascendente es ese evento en el mundo que los hombres han dividido antes de Cristo y después de Cristo. No es casual. De hecho, es muy significativo. La venida de Cristo a esta tierra marcó un antes y un después. Porque mientras Cristo no se manifestó a los hombres participaban de la fe en una promesa. ¿Sabes cómo adquirían acceso a la gracia? Por medio de la fe. Te lo voy a explicar de otra manera. Ellos tomaban de los milagros, tomaban de las maravillas, de los prodigios, tomaban de esos eventos sobrenaturales, tomaban de ese poder sobrenatural a través de la fe en la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham. Eran participantes de una gloria, eran participantes de una manifestación tan poderosa, tanto más incluso que lo que hoy día vemos. Ellos participaron de grandes manifestaciones de poder por medio de la fe. Pero cuando Cristo vino a ellos, es como si alguien de pronto abre una canilla, pero cuando vino Cristo, la canilla se rompió, se arrancó y el caño quedó liberado. Y el agua fluye sin parar. ¿Sabes cómo es esto? Es como si la única manera en que tú pudieras acceder a la gracia divina de Dios es creyendo en una promesa que Dios le hizo a un antepasado tuyo. Pero ahora con Cristo es una evidencia de esa promesa. Es el cumplimiento de esa promesa. Marca un antes y un después, porque ahora esa salvación se manifiesta sobre los hombres para darle herencia, heredad, para ser los participantes de la naturaleza de Dios en todo su esplendor. Después de Cristo, hemos visto grandes manifestaciones de milagros, de prodigios, de maravillas, de sanidades. Hemos visto milagros creativos. Hemos visto cosas imposibles. El mundo lo ha atestiguado. Y también se ha esforzado en esconderlo. Porque el reino de los hombres no es compatible con el reino de Dios. Y aún así el reino de Dios impera sobre el reino de los hombres. Pero Pablo aquí les dice, hay dos leyes. La ley de mi mente en verdad sirve a Dios y quiere hacerlo. Pero la ley en mis miembros me lleva hacia el pecado. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque ese Cristo que vino a nosotros, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, el Mesías de Dios, vino para cambiar las circunstancias que nos ataban aún en la mente al pecado. Porque íntegramente el hombre se había volcado al pecado.
es la contaminación del espíritu del hombre lo que lo lleva indefectiblemente al pecado. Pero Cristo marca un antes y un después. Es ese momento, ese punto de inflexión que puede cambiar el rumbo del ser humano para que tome una decisión diferente. Antes no podía. Lo he explicado de una o de varias maneras. Pero imagínate que si tu espíritu está en pecado, tu cuerpo está en pecado y tu alma está en pecado, ¿de qué manera tú podrías elegir hacer el bien? Si tú participas de todo lo malo íntegramente, ¿cómo puedes tú cambiar una decisión? ¿Cómo tú puedes derrotar las tinieblas? No puedes hacerlo. Pero el nuevo nacimiento, la nueva creación, el misterio de la salvación, lo que cambia en el ser humano es su esencia espiritual. ¿Sabes qué? Este cuerpo está sujeto a los mismos padecimientos que los de cualquier hombre. Y en verdad, luego de que nací, lo único que he hecho es envejecer. Y cuando llegue mi tiempo, este cuerpo dejará de ser. Es decir, que el error que cometió Adán me afecta aún en la carne. Pero Cristo cortó ese pecado en mi espíritu. Cristo me permitió separarme de esa herencia espiritual para ahora caminar en una herencia espiritual diferente. ¿Sabes en qué pienso? Pienso en cada uno de los errores que uno comete aún sabiendo esto. Y es duro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros somos transgresores de la palabra de Dios? Y sabemos claro que Dios un día le dijo a Caín, el pecado está acechándote y tú debes dominar, tú debes imponerte a el pecado. Pero sabemos que muchas veces caemos en errores, caemos en faltas, caemos en transgresiones. Y el Espíritu de Dios nos lleva otra vez a la presencia de Dios. Nos lleva otra vez humillados, a arrepentirnos. ¿Qué hombre no quisiera permanecer permanente? ¿Quién no quisiera ser perfecto? Y caminar una vida completamente en santidad. Gloria a Dios por aquellos hombres que lo logran cada día. Y sé que es una vida de oración, y sé que es una vida de búsqueda, y sé que es una vida de sacrificio. Porque no es la vida de un hombre que está haciendo cualquier cosa. No conozco hombres santos de Dios que lleven una vida licenciosa, vana, sin orar, sin buscar de Dios. La única manera de que nosotros podamos tener comunión con Dios, esta comunión de la que Pablo nos habla en muchas de sus epístolas, esa comunión perfecta en Cristo, solamente podemos lograr esa comunión viviendo una vida de intimidad con Dios, caminando en su presencia, orando sin cesar como la Biblia nos manda, examinándonos a través de esta palabra, buscando a Jesucristo, clamando a su sangre. ¿Sabes cuándo somos fuertes? Somos fuertes cuando nos reconocemos débiles. Amén. Para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Aleluya. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que en los tiempos de mayor trabajo físico o de mayor dependencia física,
sin querer nos vamos apartando. Porque es en el momento y en el tiempo de oración, de búsqueda, de consagración, donde la mente se renueva. No es una mente perdida en el pecado, es una mente que está participando, que está colaborando con el Espíritu, que está buscando la gloria de Dios, que está santificándose. Es fácil decirle a la gente que debe vivir en santidad. Es fácil decirle a la gente que debe dejar el pecado. Es fácil decirle a la gente que tiene que transformar su vida de pecado en una vida de oración, en una vida de santificación, en una vida de libertad, en una vida espiritual, en una vida de milagros, de prodigios, de maravilla, de poder, de autoridad, de potestad divina. Pero no enseñarles el cómo. Es lo mismo que no enseñarles nada. Yo puedo hablar de lo que yo he vivido. Yo puedo enseñar de lo que yo mismo he padecido en mi carne. Yo puedo decirte que los momentos en los que fui más débil fueron los momentos en los que menos oración había. Los momentos en los que más tropiezos hubieron fueron los tiempos en los que menos búsqueda de Dios había. En los que todo se volvía rutinario, pero no había un corazón amante de Dios. Hambriento y sediento, un clamor, una búsqueda, un deseo de manifestación. Y a muchos cristianos les pasa. No todos lo dicen por temor al que dirán, o tal vez están protegiendo su reputación. Pero sabes, la reputación de un hombre que ama a Dios no vale nada. Por lo menos para él. Porque el hombre que ama a Dios aún se hará más vil por causa de Jehová. Se hará más vil a los ojos de los hombres. No defenderá su reputación. No protegerá su propio nombre. Porque sabe que Dios lo hará. Tal vez muchos vieron a Elías y dijeron: este es muy vil. Ha derramado toda la sangre de los sacerdotes de Baal. Pero cuando había manifestación del poder y de la gloria de Dios, todos callaban y decían: en verdad, Dios está con este hombre. Y cuando venía el juicio de Dios, ellos sabían: Dios está con este hombre. No está con nosotros, pero está con él. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Cuántas veces hemos visto una forma endeble, débil? ¿Cuántas veces nos han mostrado la ecuación, pero no nos han mostrado el valor del resultado que tiene? Y todos los cristianos viven con la X, pero no tienen el valor, no tienen el número, no le enseñan cuál es el proceso, cuál es el cambio. Y yo no puedo enseñarte todo, solamente mi experiencia. Pablo nos enseña su experiencia. Pablo nos enseña en sus cadenas. Pablo nos enseña en sus prisiones. Pablo nos enseña en sus azotes. ¿Sabes qué es lo que te golpea el corazón? Lo que te atraviesa es esa espada vista para adentro. Es lo que otros hombres padecieron por causa de Cristo. La lucha, la adversidad, la tribulación que otros hombres tuvieron. Es el ejemplo de ellos el que nos tiene que acercar a Dios. Muchas veces lo vemos. Muchos no se atreven a decir: sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí. No se atreven a decirlo porque ellos se saben infractores. Pero Pablo se atrevía a decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo se atrevía a decirlo. Porque en verdad había terminado con el pecado. Porque en verdad había consagrado su vida a Dios. Jesucristo dice: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque los fariseos eran de mucho hablar, pero no daban una vida de testimonio. No había testimonio en su vida.
Fácil es rasgar las vestiduras, pero cambiar las decisiones en tu vida es otra historia. Cambiar los pensamientos. Comenzar a proceder diferente en cada cosa. Yo entendí que yo debía hablar mejor si quería cambiar. Yo entendí que yo para poder pensar mejor tenía que llamarme a mí mismo la atención cuando estos pensamientos venían. Que yo mismo era el que tenía que reprenderlos. Que yo mismo era el que debía desviar la mirada. El que debía cerrar los oídos. Yo entendí que estas son puertas. Puertas que si no somos cuidadosos pueden dañar el corazón. Y una vez que el corazón se daña, lo que sale por la boca está dañado. Ten cuidado, hermano. Dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cuántos hombres desean que sus palabras sean vida? ¿Cuántos quieren cargar a Cristo en su prédica? ¿Cuántos quieren enseñar con verdad? Pues también tienen que hacerlo con humildad. A mí, este tiempo de festejo, de conmemoración para los hombres, me trae a reflexión acerca del gran logro, del gran cambio, de la gran transformación que Cristo hizo. Yendo a la cruz, pagando el precio, derramando su sangre, siendo obediente hasta la muerte. Lo que trae a mí es ese cambio, esa cadena que se rompe, ese yugo que se parte, esa llama que se enciende para quemar el pecado, ese fuego ardiente que nunca más te deja volver a ser igual. Trae a mi mente esa vida más elevada que Dios quiere que vivamos. Y muchas veces sí, muchas veces me golpea y muchas veces lloro y me lamento. Porque uno quisiera estar allí en el nivel, quisiera dar la talla como muchos dicen. Pero caigo en la cuenta de que la única manera en que puedo llegar a su presencia es humillado, es rendido, es derramando mi corazón, sabiendo que solamente estoy a dependencia de Él, de lo que Él quiera. Y quiero decirte algo. Tal vez el enemigo quiera utilizar estas mismas cosas para alejarte de Dios. Tal vez el diablo quiera usar estas mismas cosas, estos mismos pensamientos. Tú no eres digno, tú no eres merecedor, tú eres un pecador, tú eres un transgresor. Tú vienes a Dios como amigo, pero tú eres enemigo de Dios. Y lo hace para que tú no clames a ese nombre sobre todo nombre. Para que tú no clames a esa sangre que tiene el poder de cambiar la circunstancia, de limpiar el pecado y de llevarte otra vez a la presencia y a la gracia de Dios. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Nos hallamos en la gracia de Dios. Somos tenidos en cuenta en el nuevo pacto por ese amor perfecto que se derramó. Y un día se levantó aquel Jesús y dijo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos. Tenemos que entender cuán serio es el hecho de que Él pagó el precio y sufrió por nosotros.
Mientras más tú tengas presente ese sacrificio, ese dolor, ese precio que se pagó, más difícil te va a ser caer, transgredir, pecar. Pero porque tienes presente a ese Cristo que cargó esos kilos por ti, que llevó sobre sus lomos ese peso, que llevó esos grilletes, esas cadenas, esos yugos, y lo hizo para que tú no lo hagas. Lo hizo para que tú te encuentres libre. Así que en este tiempo quiero compartir contigo tan solo este fragmento de una reflexión acerca de qué es lo importante para mí en este tiempo, en estas fechas, en estas celebraciones. Y claro, me alegro, festejo y me contento de que un día Cristo fuera por mí y pagara en la cruz, tomara mi lugar y me salvara, me sacara del mundo y me llevara, Padre. Así que yo te invito a ti a tomarte un momento, un tiempo, en la noche, cuando estés solo en tu habitación, cuando nadie te ve, y pon en tu mente ese sacrificio, ese sufrimiento, ese dolor. Recuerda esas palabras, recuerda esa resurrección, recuerda ese poder, esa autoridad, esa gloria, esa victoria. Pueden ser dos historias que son una sola, pero tan diferentes, tan contrastadas. En una, Jesucristo padeciendo, sufriendo, como si no hubiese poder. Pero es el mismo Cristo. El mismo que padeció, que sufrió, es el mismo que resucita, pero ahora con poder, con autoridad, con el dominio, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido el pecado. Y con buenas noticias para ti, con buenas noticias para mí. Porque Él terminó con el pecado. Aleluya. Ahora tenemos una puerta, un camino abierto a la presencia de Dios. Nos reconcilió con Dios. No somos más enemigos de Dios. Recuerda eso en tu mente cuando medites. No somos más enemigos de Dios. Somos sus amigos, somos sus hijos, somos sus siervos. Y en ese tiempo, humilla tu corazón y ríndelo a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te llene con su presencia.